La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las cortinas, bañando la cocina en un cálido resplandor dorado. Laura, con su delantal manchado de harina y un mechón de cabello escapando de su coleta, se movía entre ollas y sartenes con la gracia de una bailarina. La cocina era su santuario, un lugar donde los problemas del mundo exterior se disolvían en el humo aromático de sus guisos y estofados. «Mamá, qué hambre tengo. ¿Cuánto falta para cenar?». La voz de Danny, su hijo de 15 años, interrumpió el tranquilo zumbido de la cocina. Laura sonrió, volteándose para ver a su hijo apoyado en el marco de la puerta. «Casi está listo, cariño. ¿Por qué no llamas a tu padre para que venga a la mesa?». Danny rodó los ojos pero obedeció, sacando su teléfono para enviar un mensaje a Tom, su padre, quien seguramente estaba en el garaje, perdido entre sus herramientas y proyectos de bricolaje. Tom, un hombre de complexión robusta y manos que contaban historias de años trabajando al aire libre, era el tipo de persona que vivía y respiraba para el fin de semana, los partidos de fútbol y las barbacoas con amigos. Aunque amaba a su esposa e hijo más que a nada, a menudo se encontraba en un mundo aparte cuando se trataba de apreciar los esfuerzos culinarios de Laura. «¿Ya está listo?». La voz de Tom resonó desde el pasillo. Su tono era de alguien que esperaba más una cena de hamburguesas que un estofado casero. Laura asintió, colocando el último plato en la mesa antes de responder. «Sí, ven a sentarte. Espero que tengas hambre». La familia se reunió alrededor de la mesa, una colección de platos de colores vivos y aromas embriagadores en el centro. Laura observó a su familia, un nudo de esperanza y nerviosismo en su estómago. «Espero que les guste. Probé una nueva receta de estofado». Tom pinchó un trozo de carne con su tenedor, examinándolo como si pudiera discernir el sabor solo con la vista antes de llevarlo a su boca. Danny, imitando a su padre, esperaba su veredicto. Murmuró Tom, masticando con una lentitud exasperante. «Está bueno, pero quizás le falta un poco de sal, ¿no crees?». Laura sintió como el comentario le pinchaba el corazón. Había pasado horas preparando la cena, ajustando cada condimento para que estuviera perfecto. «Pensé que estaba bien de sal. Pero puedo traer un poco más, si quieres». Danny, siguiendo el ejemplo de su padre, asintió con apatía, aún con la mirada fija en su teléfono. «Sí, podría estar más picante». El silencio se instaló sobre la mesa, pesado y denso como una nube antes de la tormenta. Laura, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, se levantó para traer la sal, preguntándose por qué sus esfuerzos parecían siempre caer en saco roto. «Lo siento, amor», dijo Tom, notando finalmente la expresión de Laura. «No quería decir que no estaba bueno. Solo pensé que…». Pero Laura ya estaba de vuelta, forzando una sonrisa mientras colocaba la sal en la mesa. «No te preocupes. Comamos». Mientras la cena continuaba, un sentimiento de apreciación inarticulado se colaba entre los sabores y las palabras no dichas. Laura observaba a su familia, amándolos profundamente a pesar de todo, y se preguntaba si alguna vez entenderían cuánto de sí misma ponía en cada plato que servía. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, bañando la cocina de Laura en tonos cálidos de oro y ámbar. En el aire flotaba el aroma a hierbas y carne cocinándose lentamente, una fragancia que, en cualquier otro hogar, habría sido recibida como el preludio de una cena familiar reconfortante. Laura se movía entre ollas y sartenes con la gracia de una bailarina, sus manos hábiles añadiendo un poco de esto y un poco de aquello, probando y ajustando, en un intento de alcanzar la perfección culinaria. Mientras tanto, en el salón, Tom y Danny estaban absortos en sus mundos. Tom, con los ojos fijos en la pantalla del televisor, donde un partido de fútbol se desarrollaba con intensidad, y Danny, sumergido en la música que emanaba de sus auriculares, su atención capturada por la pantalla de su teléfono. La cena estaba lista. Laura colocó el estofado de carne en el centro de la mesa, el vapor elevándose en remolinos tentadores. «Cena lista», llamó,
con una nota de esperanza en su voz. Tom y Danny se sentaron a la mesa sin ceremonia, sus modales ausentes como de costumbre. Laura observó, su corazón latiendo con ansiedad, mientras Tom tomaba su primer bocado. Hubo una pausa, un silencio cargado, y luego vino el veredicto. «Esto está más soso que comerse un cartón», gruñó Tom, frunciendo el ceño mientras empujaba el plato lejos con desdén. Su voz, dura y sin tacto, golpeó a Laura como una bofetada. Danny, captando el tono de su padre, apenas probó la comida antes de asentir en acuerdo. «Sí, no sabe a nada», dijo, su voz apagada, más interesado en volver a su mundo digital que en participar en la conversación. Laura sintió como si el suelo se abriera bajo ella. Las horas de trabajo, el amor y el cuidado que había puesto en esa comida, todo parecía haber sido en vano. Miró a Tom y a Danny, su familia, quienes parecían más distantes en ese momento de lo que jamás habían estado. «Si mi cocina es tan terrible, he terminado. Encuentren a alguien más para criticar», dijo Laura, su voz temblorosa pero firme. Sus ojos brillaban, no con lágrimas, sino con una determinación recién encontrada. Tom miró a Laura, sorprendido por su reacción. «Vamos, Laura, no te lo tomes tan a pecho», intentó retractarse, viendo el error en su actitud demasiado tarde. Pero Laura ya había tomado su decisión. «No, Tom. Estoy cansada. Cansada de intentar complaceros y nunca recibir nada a cambio. Cansada de que no se aprecie mi esfuerzo». Con esas palabras, Laura dejó la mesa, subió a su habitación y comenzó a empacar algunas cosas. Su mente estaba hecha un torbellino, pero una cosa estaba clara, necesitaba tiempo y espacio para ella. Tom y Danny se quedaron sentados en silencio, el peso de la situación cayendo sobre ellos como una losa. La cena, una vez un momento de unión, se había convertido en el escenario de un cambio irrevocable en su familia. Esa noche, Laura cerró la puerta de su hogar detrás de sí, cada paso alejándola de su vida pasada y acercándola a una incertidumbre llena de posibilidades. El estofado de carne quedó en la mesa, intacto y olvidado, un testigo mudo del momento en que todo cambió. La ausencia de Laura transformó el hogar de una manera que ni Tom ni Danny habían anticipado. Los días pasaban, cada uno marcado por la ausencia de la calidez y el cuidado que Laura había infundido en cada rincón de la casa. La cocina, una vez el corazón palpitante de su hogar, ahora yacía silenciosa e inutilizada, salvo por los intentos esporádicos de Tom de preparar algo que vagamente recordara a una comida. Una noche, mientras Tom intentaba seguir una receta básica de pasta, el silencio se vio interrumpido por el sonido de un plato que se rompía contra el suelo. Danny, que había estado observando con una mezcla de apatía y frustración, finalmente habló. «¿Realmente pensabas que podrías cocinar algo comestible, papá?» La voz de Danny estaba teñida de sarcasmo, pero detrás de ella había un rastro de desesperación. Tom se giró, mirando los restos del plato roto en el suelo, antes de encontrarse con la mirada de su hijo. «Estoy intentándolo, Danny. Pero nada de esto es fácil sin tu madre». El silencio volvió a caer entre ellos, ambos perdidos en sus pensamientos. La ausencia de Laura no solo había dejado un vacío en la cocina, sino también en sus vidas, manifestándose en cada comida silenciosa, en cada intento fallido de mantener la casa en orden, en cada noche que pasaba sin esa calidez familiar que Laura proporcionaba. Con el pasar de los días, la casa se llenó de cajas de pizza vacías y platos sucios. La desorganización y el caos se apoderaron de lo que una vez fue un hogar acogedor y lleno de vida. Una mañana, mientras Danny se abría camino entre el desorden para salir de casa, Tom lo llamó desde la cocina, donde intentaba preparar el desayuno. «Danny, espera. Intenté hacer pancakes, como los hacía tu madre». La voz de Tom estaba llena de esperanza, un raro destello de optimismo en medio del caos. Danny se detuvo, mirando los pancakes quemados en el plato. Por un momento, la frustración y la tristeza se reflejaron en sus ojos. «No son como los de mamá, papá. Nada de esto lo es».
Su voz era baja, casi un susurro, antes de girarse y salir de la casa, dejando a Tom solo con sus pensamientos. Ese momento fue un punto de inflexión para Tom. Se dio cuenta de que no solo estaban perdiendo la batalla contra el desorden y la mala alimentación, sino que también estaban perdiendo los recuerdos y la esencia de lo que hacía de su casa un hogar. La ausencia de Laura había dejado un vacío que ni las comidas rápidas ni el silencio obstinado podían llenar. Esa noche, mientras Tom miraba el desorden que los rodeaba, comprendió la magnitud del impacto que Laura tenía en sus vidas. No era solo sobre la comida o la limpieza, era sobre el amor y el cuidado que ella ponía en cada aspecto de su hogar, transformándolo de un simple espacio físico en un lugar lleno de calidez y amor. La casa sin Laura era como un barco sin ancla, a la deriva y sin rumbo. Laura se encontraba en un nuevo capítulo de su vida, uno que nunca imaginó que escribiría por sí misma. Refugiada en casa de su hermana Ana, había encontrado un santuario temporal, un lugar donde podía respirar, pensar y, sobre todo, ser ella misma sin miedo a la crítica. Una tarde, mientras preparaba una tarta de frutas en la cocina de Ana, la conversación se inclinó hacia los cambios recientes en su vida. ¿No te parece extraño?, preguntó Ana, apoyándose en el umbral de la puerta con una taza de café en mano. Toda tu vida has cuidado de los demás y ahora, por primera vez, estás tomando decisiones solo por ti. Laura pausó, considerando sus palabras mientras decoraba cuidadosamente la tarta. Es liberador, pero aterrador a la vez, admitió. He pasado tanto tiempo definiéndome a través de las necesidades de los demás que olvidé lo que significa escucharme a mí misma. Ana asintió, comprendiendo. Pero mira lo que has logrado en tan poco tiempo. Estás redescubriendo tu pasión por la cocina, estás tomando tiempo para ti. Es impresionante, Laura. Laura sonrió, un destello de orgullo en sus ojos. Sí, es verdad. Y sabes, he empezado a experimentar con nuevas recetas, sabores que nunca me atreví a probar antes. Estoy cocinando para mí ahora, no para complacer a alguien más. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Laura. Era Tom, marcando por enésima vez. Observó la pantalla por un momento antes de silenciar la llamada. ¿No vas a contestar?, preguntó Ana, curiosa. No aún, respondió Laura. Necesitan aprender a valerse por sí mismos. Necesito que entiendan lo mucho que aportaba a nuestras vidas, más allá de la cocina. En los días siguientes, Laura se sumergió en actividades que le habían sido ajenas durante años. Desde clases de yoga hasta tardes de lectura sin interrupciones, cada día era una nueva aventura en su viaje hacia el autodescubrimiento. A menudo, cocinaba platos exquisitos, capturando cada creación con su cámara para enviar a Tom y Danny una dulce tortura impregnada de amor y nostalgia. Una noche, mientras compartía fotos de su última creación culinaria, Ana bromeó, «Estás torturando a esos pobres hombres». Laura rió, una risa genuina que no había sentido en mucho tiempo. Quizás, dijo con una sonrisa juguetona, pero es una lección importante. Quizás ahora valorarán un poco más todo lo que hacía. La vida de Laura en casa de su hermana era una mezcla de libertad y reflexión. A través de la cocina, encontró una forma de expresar su amor, su frustración y su esperanza. Y aunque la distancia de Tom y Danny le pesaba en el corazón, sabía que este tiempo aparte era esencial, no solo para su crecimiento personal sino también para que su familia comprendiera verdaderamente el valor de lo que ella aportaba a sus vidas. Noches de películas, sesiones de spa en casa y largas conversaciones con Ana le recordaban a Laura que había más en la vida que las responsabilidades que había llevado durante tanto tiempo. Por primera vez en años, se permitió soñar con un futuro donde sus necesidades y deseos no fueran solo una reflexión tardía, sino una prioridad. A través de esta nueva lente, comenzó a ver un camino hacia adelante, uno lleno de posibilidades, amor propio y, quizás, eventualmente, un retorno a su hogar transformado por la comprensión y el respeto mutuo. La casa sin Laura había comenzado a parecer más una cárcel que un hogar para Tom y Danny.
Las semanas sin ella no solo habían deteriorado su entorno físico, sino también su conexión emocional. La comida sin sabor y los días sin su presencia los habían dejado reflexionando sobre sus acciones y palabras pasadas. Una tarde, Tom encontró a Danny sentado solo en su habitación, la música apagada, una rareza que captó de inmediato su atención. «Danny, ¿puedo entrar?», preguntó Tom, su voz cargada de una cautela poco común. Danny asintió sin mirar, su mirada fija en la nada. Tom se sentó a su lado, el silencio entre ellos un vasto océano que, por primera vez, ambos parecían dispuestos a navegar. «Echo de menos a mamá», murmuró Danny finalmente, sus palabras un susurro frágil en el aire cargado. Tom exhaló, la admisión de su hijo resonando profundamente dentro de él. «Yo también, hijo. Yo también la echo de menos más de lo que puedo expresar». Hubo una pausa, un momento de reconocimiento compartido de su dolor y arrepentimiento. ¿Crees que ella volverá alguna vez? Danny levantó la vista, su expresión vulnerable. Tom se pasó una mano por el cabello, buscando las palabras adecuadas. «No lo sé, Danny. Pero, lo que sí sé es que hemos estado equivocados. No solo por cómo tratamos la cocina de tu madre, sino por cómo la hemos tratado a ella». Danny asintió, una decisión formándose entre la culpa y la esperanza. «Debemos hacer algo, papá. Debemos mostrarle a mamá que lo sentimos, que hemos cambiado». Los días siguientes se llenaron de acción. Tom y Danny limpiaron la casa, un esfuerzo que, si bien no borraba sus errores pasados, era un paso hacia el reconocimiento de su importancia en sus vidas. Pero sabían que la verdadera tarea estaba en recuperar la confianza y el amor de Laura. Armado con una determinación recién encontrada, Danny decidió tomar la iniciativa. Una tarde, se presentó en la casa de la hermana de Laura, un ramo de flores tembloroso en una mano y una carta en la otra. La puerta se abrió, y ahí estaba Laura, su sorpresa evidente. «¿Danny? ¿Qué haces aquí?». Su voz era cautelosa, pero la curiosidad asomaba en sus ojos. «Mamá, lo siento. Lo siento mucho por todo», empezó Danny, las palabras saliendo atropelladas. «Esta carta, escribí todo lo que he estado pensando. Sobre ti, sobre nosotros, sobre lo mucho que te extrañamos». Laura tomó la carta, una mezcla de emociones cruzando su rostro. «Danny, yo. No espero que todo se arregle de inmediato. Pero quiero que sepas que papá y yo estamos tratando de ser mejores. Por ti, por nosotros», Danny interrumpió, las lágrimas bordeando sus ojos. La puerta de la casa de la hermana de Laura se cerró tras ellos, pero esta vez no era un final, sino un comienzo. Un comienzo lleno de conversaciones difíciles, de perdón buscado y dado, de una familia que se daba cuenta de que el corazón de su hogar latía fuerte en Laura y que sin ella nada era realmente completo. Era un camino hacia la redención, pavimentado no solo con palabras, sino con acciones y, lo más importante, con amor. Los días que siguieron a la visita de Danny a la casa de su tía fueron un torbellino de emociones y acciones. Laura, profundamente conmovida por la sinceridad de su hijo y el evidente esfuerzo de cambio, comenzó a contemplar el regreso a su hogar. Pero no iba a ser un retorno a la vieja dinámica, si volvía, sería a una nueva forma de convivencia, basada en el respeto mutuo y la valoración del esfuerzo del otro. Una tarde, Laura decidió que era hora de hablar con Tom y Danny juntos. Les pidió encontrarse en un lugar neutral, un pequeño café que siempre había sido su favorito, para discutir los términos de este nuevo comienzo. Sentados alrededor de una mesa al fondo del café, el aire estaba cargado de nerviosismo. Tom fue el primero en romper el silencio. «Laura, primero que todo, quiero que sepas lo mucho que te he echado de menos». «Y no solo por la comida», dijo, intentando aligerar el momento con una sonrisa tímida. Laura asintió, apreciando el intento de humor. «Gracias, Tom. Yo también los he extrañado. Pero si voy a volver, las cosas tienen que cambiar.
No solo quiero que me valoren por lo que hago por ustedes, sino también como persona. Mis esfuerzos, mis sentimientos, todo. Danny interviene, mamá, tienes razón. No solo te hemos dado por sentada, sino que tampoco hemos valorado todo el amor que pones en todo lo que haces. Estoy dispuesto a aprender a cocinar, a ayudar más en casa, lo que sea necesario. Tom asiente con determinación. Y yo también. Puedo intentar no ser tan terco con mis opiniones sobre la comida. Y ayudar más, claro. Estamos en esto juntos, como un equipo. La conversación continuó, girando alrededor de promesas y planes para el futuro. Laura propuso noches de cocina familiar, donde cada uno sería responsable de preparar una parte de la cena. También sugirió establecer un nuevo ritual de comidas en familia, donde el móvil y la televisión estarían prohibidos, para realmente disfrutar del momento juntos. Al final de la reunión, había lágrimas y sonrisas, un entendimiento mutuo y un compromiso renovado hacia su familia. Se levantaron de la mesa con un sentido de propósito, listos para enfrentar los desafíos de este nuevo comienzo. El regreso de Laura al hogar fue un momento emocional. Al cruzar el umbral, vio los cambios que Tom y Danny habían hecho en su ausencia. La casa estaba limpia, las plantas regadas, y en la cocina, una vela encendida junto a un ramo de flores frescas en la mesa. Esa noche, mientras se sentaban juntos a la mesa para disfrutar de una cena simple pero hecha con amor, Laura dijo, esto es solo el principio. Habrá desafíos, seguro, pero mientras estemos juntos en esto, sé que podemos superar cualquier cosa. Tom tomó su mano, y Danny se unió, colocando la suya encima de las de sus padres. Juntos, dijeron al unísono, un pacto silencioso de unidad y amor. Este nuevo comienzo no era un final feliz en el sentido tradicional, era algo mucho más real y sustancial. Era la promesa de trabajo, de lucha, de risas y lágrimas compartidas. Era el comienzo de una nueva forma de ser familia, una donde cada miembro es valorado, respetado y amado no solo por lo que hace, sino por quien es. Y en este acto de unión y reconciliación, encontraron algo más profundo que la felicidad, encontraron pertenencia. Era un día especialmente radiante en Madrid. El sol de la tarde bañaba las calles empedradas de la ciudad, derramando sombras alargadas y doradas que parecían danzar entre las personas. Decidí aprovechar el clima y me dirigí a mi café favorito en la plaza, un lugar acogedor que conocía desde mi juventud, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la vida madrileña. Al llegar, me acomodé en una mesa al aire libre, pidiendo un café con leche y observando la diversidad de la vida que se desplegaba ante mí. Fue entonces cuando, a través del murmullo de las conversaciones y el pasar de la gente, escuché una voz familiar que me llamaba. Mac. ¿No me digas que no me reconoces? Era Tomás, un amigo de la infancia, con quien compartí innumerables aventuras en estos mismos barrios, aunque hacía años que no nos veíamos. Tomás. Por supuesto que te reconozco, ¿cómo podría olvidar a mi compañero de travesuras?, respondí con una sonrisa, levantándome para darle un abrazo. ¿Qué te trae por aquí? Hace una eternidad que no te veo. Tomás se sentó frente a mí, y con una sonrisa nostálgica dijo, pues, la vida, Mac. ¿Sabes cómo es? Trabajo, familia. Hablando de familia, ¿recuerdas a Ana? Finalmente nos casamos hace unos años. ¿En serio? Eso es fantástico. Ana siempre fue increíble. Debe ser una mujer extraordinaria para haberte domado, bromeé, recordando cómo Tomás siempre había sido el más salvaje de nuestro grupo. Tomás rió, un sonido lleno de calidez y algo de melancolía. Sí, es la luz de mi vida. De hecho, estaba pensando. ¿Te gustaría venir a cenar este sábado? Ana estaría encantada de verte, y tengo que admitir que me gustaría recuperar el tiempo perdido. Me encantaría, Tomás.
Será como los viejos tiempos, dije, sintiendo una oleada de anticipación y alegría ante la perspectiva de reconectar con viejos amigos. Así, entre sorbos de café y recuerdos compartidos, la tarde se deslizó hacia la noche. Hablamos de todo y de nada, de los días que fueron y de los que están por venir. Antes de despedirnos, Tomás anotó su dirección en un trozo de papel y me lo entregó con una sonrisa. Espero verte el sábado, Mac. Ana y yo te esperamos con los brazos abiertos. Y prepárate, porque ella cocina como los ángeles. Ahí estaré, amigo. No me lo perdería por nada del mundo, aseguré, guardando la dirección en mi bolsillo. Nos despedimos con un fuerte abrazo, y mientras Tomás se alejaba, me quedé contemplando el papel en mi mano, emocionado por la cena pero ajeno a cómo este simple encuentro desencadenaría una cadena de eventos que cambiaría nuestras vidas para siempre. La calidez del sol se había mezclado con una brisa fresca de la tarde, marcando el final de un día perfecto y el inicio de una nueva historia. La dirección que Tomás me había dado correspondía a un encantador apartamento en una de las zonas más pintorescas de Madrid. Era una de esas calles que parecen detenidas en el tiempo, con fachadas coloridas y balcones adornados con plantas. Al llegar, una mezcla de nerviosismo y emoción me embargó. Hacía años que no veía a Ana, y aunque siempre habíamos tenido una relación amistosa, no sabía qué esperar de esta velada. Toqué el timbre y casi de inmediato, la puerta se abrió. Ana apareció, tan radiante como la recordaba. «Mac. ¡Qué alegría verte!», exclamó, acogiéndome con un abrazo cálido. Su sonrisa era contagiosa y, en ese momento, cualquier nerviosismo que hubiera sentido se disipó. «Es un placer verte, Ana. Has hecho de este lugar un hogar hermoso», dije, impresionado por el acogedor interior del apartamento, donde cada detalle parecía contar una historia. «Gracias, Mac. Ven, Tomás está en la cocina dando los últimos toques a la cena. Le encantará saber que ya llegaste», me guió Ana hacia el corazón de su hogar, donde los aromas de la cocina prometían una noche memorable. Al entrar a la cocina, vi a Tomás frente al fogón, concentrado en su labor culinaria. «Vaya. Si no es el trotamundos». «¿Cómo estás, Mac?», dijo Tomás, volteándose para saludarme con una sonrisa. «Muy bien, gracias a ti». «Esto huele increíble, Tomás». «No tenía idea de que fueras un chef tan talentoso», comenté, sorprendido por la variedad de platos que se estaban preparando. «Espera a probarlo antes de elogiarlo», bromeó Tomás. «Pero gracias, he estado practicando». La cena comenzó con una atmósfera cálida y familiar. Ana había preparado una mesa impecable y cada plato era una obra de arte. «Espero que tengas hambre, Mac. No aceptamos invitados que no repitan plato», dijo Ana con una risa, mientras servía una entrada que parecía demasiado bonita para comer. Entre risas y recuerdos, la cena se desarrolló en un ambiente de camaradería. «Tienes que contarnos sobre tus viajes, Mac. Tomás mencionó que estuviste en Asia el año pasado», pidió Ana, genuinamente interesada. «Asia fue increíble, una experiencia que cambia la vida. Pero nada se compara con volver a casa y compartir momentos como este con amigos», respondí, apreciando la calidez de su hospitalidad. A medida que la velada avanzaba, las conversaciones fluían de temas ligeros a otros más profundos. Fue entonces cuando Tomás, en un momento de silencio, levantó su copa. «Quiero brindar por Mac, por los viejos amigos y los nuevos comienzos. Que siempre podamos encontrarnos y compartir como hoy». «Por los viejos amigos y los nuevos comienzos», repetimos, uniéndonos al brindis. Sin embargo, a pesar de la alegría evidente, no pude evitar notar cierta tensión entre Tomás y Ana. Miradas que se cruzaban cargadas de palabras no dichas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Era evidente que, detrás de la fachada de esta noche perfecta, se ocultaban secretos y quizás, descontento. La cena terminó tarde, con promesas de no dejar pasar tanto tiempo antes del próximo encuentro.
Al despedirme, sentí una mezcla de gratitud por la noche compartida y una curiosidad inquietante por lo que no se había dicho. Mientras caminaba de regreso a mi casa, las estrellas brillaban sobre Madrid, y me pregunté qué historias, qué verdades se ocultaban detrás de las puertas cerradas de las casas que me rodeaban, especialmente en la de Tomás y Ana. La noche había sido perfecta en apariencia, pero algo me decía que no todo era como parecía. Unas semanas después de la inolvidable cena en casa de Tomás y Ana, la vida en Madrid seguía su curso bajo un cielo que alternaba entre la claridad del sol y la promesa de lluvias primaverales. Mis días transcurrían entre el trabajo y los paseos por la ciudad, intentando capturar con mi cámara la esencia de sus calles y su gente. Sin embargo, una llamada inesperada una tarde alteró la rutina de mi vida. Era Tomás, y su voz sonaba quebrada, distante, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mac, necesito hablar contigo. ¿Podemos encontrarnos? Su tono era serio, urgente, una sombra de la alegría con la que había brindado aquella noche en su casa. Claro, Tomás. ¿Te parece bien si nos vemos en el café de siempre en una hora?, respondí, sintiendo una corriente de preocupación por el cambio en su voz. Perfecto, allí estaré. Gracias, Mac, y colgó, dejándome con un sinfín de preguntas sin respuesta. Al llegar al café, encontré a Tomás sentado solo en una mesa al fondo, mirando fijamente una taza de café que parecía haber olvidado beber. Su aspecto era el de alguien que no había dormido bien en días, ojos rojos y un aire de desolación que lo envolvía. Tomás, ¿qué sucede? Me tienes preocupado, dije mientras me sentaba frente a él. Tomás levantó la vista, intentando esbozar una sonrisa que más bien parecía una mueca de dolor. Es Ana, Mac. Ella me ha dejado. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Dejado? Pero, ¿por qué? La última vez que los vi juntos, todo parecía estar bien, respondí, confundido y preocupado a la vez. Lo parecía, sí. Pero las apariencias engañan. He sido un idiota, Mac. Cometí errores que no tienen perdón, confesó Tomás, bajando la mirada. ¿Errores? Tomás, tienes que explicarme mejor. ¿Qué ha pasado exactamente?, insté, intentando comprender la gravedad de la situación. Tomás tomó un largo suspiro antes de hablar. Fui infiel, Mac. Ana lo descubrió. Hubo más de una ocasión. Y cuando se enteró, no hubo vuelta atrás. Lo intentamos, o más bien, ella lo intentó, pero las heridas eran demasiado profundas. No hay justificación para lo que hice, y ahora lo he perdido todo, reveló, su voz cargada de un remordimiento que parecía consumirlo desde dentro. La confesión de Tomás me dejó sin palabras. La imagen del matrimonio perfecto que había visto aquella noche se desvanecía, dejando al descubierto la complejidad y el dolor de una relación quebrada por la traición. Tomás, lo siento mucho. No sé qué decir. Hay algo que pueda hacer por ti, ofrecí, aunque sabía que las palabras de consuelo eran insuficientes ante la magnitud de su pérdida. No, Mac. Solo necesitaba hablar con alguien, desahogarme. Gracias por escuchar, dijo Tomás, forzando una sonrisa triste. Hablamos un poco más, recorriendo temas menos dolorosos, intentando encontrar algún consuelo en recuerdos más felices. Pero la sombra de la revelación de Tomás se cernía sobre nosotros, un recordatorio de que, detrás de las fachadas de normalidad, se esconden verdades dolorosas que pueden cambiar nuestras vidas para siempre. Al despedirnos, no pude evitar reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos, impulsadas por momentos de debilidad o egoísmo, pueden tener consecuencias devastadoras no solo para nosotros sino para aquellos a quienes amamos. Caminé de vuelta a casa bajo un cielo que ahora me parecía más gris, pensando en Ana, en Tomás y en las inciertas sendas que ahora se abrían ante ellos. Las semanas transcurrieron desde mi última conversación con Tomás, dejando un pozo de reflexión sobre la naturaleza cambiante de las relaciones y la fragilidad del corazón humano.
Sin embargo, la vida en Madrid continuaba a su ritmo incansable, y yo me encontraba sumergido en la cotidianidad de mis proyectos, cuando un mensaje inesperado irrumpió en mi tranquila tarde. Era de Ana. ¿Podemos hablar? Necesito tu ayuda con algo importante. La seriedad implícita en sus palabras me hizo presionar rápidamente las teclas para responder. Claro, ¿te parece bien si nos encontramos mañana? Al día siguiente, bajo un cielo que prometía lluvia pero retenía sus lágrimas, nos encontramos en un café discreto, lejos del bullicio de las zonas más transitadas de Madrid. Ana llegó puntual, con la misma gracia y belleza de siempre, pero sus ojos reflejaban una determinación que no había visto antes. Gracias por venir, Mac. Sé que esto es inusual, especialmente después de todo lo que ha pasado, empezó Ana, sin rodeos. Estoy aquí para lo que necesites, Ana. Dime, ¿en qué puedo ayudarte?, ofrecí, preocupado pero listo para prestar mi apoyo. Ana tomó un momento, como si midiera sus palabras, antes de revelar el motivo de nuestra reunión. Después de que Tomás y yo nos separamos, comencé a indagar un poco más sobre las cosas que él había estado haciendo, y descubrí algo más que su infidelidad. Hay ciertas irregularidades en los negocios de su familia, cosas que, si salieran a la luz, podrían tener consecuencias muy serias. La gravedad de sus palabras me tomó por sorpresa. ¿Irregularidades? ¿Estás hablando de algo ilegal? No puedo estar segura hasta que no tenga más pruebas, pero todo indica que sí. Y aquí es donde entras tú, dijo Ana, mirándome directamente a los ojos. Yo. Ana, ¿qué esperas que haga?, pregunté, sintiendo cómo la intriga y la preocupación se entrelazaban en mi pecho. Quiero exponerlos, Mac. Pero hacerlo yo misma sería complicado, por razones obvias. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que me ayude a distribuir la información una vez que la tenga toda reunida. Y pensé en ti, explicó Ana, su voz firme pero con un leve temblor que revelaba la tensión de su propuesta. La magnitud de lo que Ana estaba planeando me dejó sin palabras. Ana, esto es muy serio. Podrías meterte en un gran problema si no lo manejas bien. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Ana asintió, con una resolución que parecía inquebrantable. Estoy segura. No se trata solo de venganza, Mac. Se trata de justicia. Por mí, por todas las personas que podrían estar siendo afectadas por sus acciones. No puedo quedarme de brazos cruzados sabiendo lo que sé. Su convicción era palpable y a pesar de los riesgos, su causa resonaba con un sentido de justicia que no podía ignorar. Está bien, Ana. Te ayudaré. Pero tenemos que ser muy cuidadosos con cómo procedemos. Gracias, Mac. Sabía que podía contar contigo, dijo Ana, un brillo de alivio pasando por sus ojos. Todavía estoy reuniendo la información necesaria. Te mantendré informado. Nos despedimos con un plan tentativo en mente y mientras me alejaba del café, las palabras de Ana resonaban en mi cabeza. La decisión de involucrarme en su plan no había sido fácil, pero había algo en su pedido de justicia que me impulsaba a apoyarla. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que estábamos a punto de abrir una caja de Pandora que podría cambiar nuestras vidas de maneras que apenas comenzábamos a comprender. Los días siguientes a mi encuentro con Ana se transformaron en una vorágine de emociones y preparativos. Ana trabajaba incansablemente, recopilando pruebas y documentando cada detalle que pudiera respaldar sus acusaciones. Por mi parte, me encontraba dividido entre la ansiedad por las posibles repercusiones de nuestras acciones y la determinación de apoyar a Ana en su búsqueda de justicia. Finalmente, recibí un mensaje de ella: tengo todo lo necesario. Necesitamos reunirnos. Esa tarde, bajo un cielo crepuscular que parecía presagiar la tormenta que estábamos a punto de desatar, nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de oídos indiscretos. Ana me entregó un sobre grueso, lleno de documentos y unidades USB. Aquí está todo, Mac.
Pruebas de malversación de fondos, evasión fiscal, incluso indicios de lavado de dinero. Es peor de lo que imaginábamos. Tomé el sobre, sintiendo su peso como una carga física y moral. ¿Y ahora qué? ¿Cómo planeas distribuir esto sin ponerte en peligro? Ana respiró hondo, su rostro reflejando la magnitud de lo que estaba por decir. Planeo filtrarlo a varios periodistas de investigación y a una agencia de noticias con la que he estado en contacto. Pero no puedo hacerlo desde mi conexión o dispositivos, sería demasiado fácil rastrearlo hasta mí. Entiendo, dije, asimilando el riesgo que Ana estaba dispuesta a correr. Y supongo que ahí es donde entro yo. Exactamente. Necesito que uses estos USB para enviar la información desde un café internet o cualquier lugar con una conexión anónima. Y tengo escritas las instrucciones para cada destinatario, explicó Ana, mostrando una vez más la meticulosidad de su plan. Asumiré este riesgo, Ana. Creo en lo que estás haciendo, afirmé, aunque la incertidumbre y el miedo a las consecuencias latían en cada palabra. La noche antes de la filtración, el aire estaba cargado de una tensión palpable. Seguí las instrucciones de Ana al pie de la letra, moviéndome por la ciudad y utilizando diferentes puntos de acceso para distribuir la información. Cada clic me hacía sentir como si estuviera cruzando un umbral del cual no había vuelta atrás. Y entonces, la espera. Las horas se estiraron en una agonía de incertidumbre hasta que finalmente la historia estalló. La noticia se esparció como un incendio, dominando titulares y siendo el tema principal en las redes sociales. Los detalles de las irregularidades financieras de la familia de Tomás, presentados de forma irrefutable, sacudieron a la sociedad madrileña y más allá. No puedo creer lo rápido que se ha esparcido todo, me dijo Ana en una llamada, su voz mezcla de alivio y asombro. Has hecho un trabajo increíble reuniendo todo esto, Ana. Era la verdad, y la verdad tiene una forma de salir a la luz, respondí, aunque el alivio que sentía era complicado por la preocupación sobre las reacciones que seguirían. En los días siguientes, la caída de la familia de Tomás fue espectacular y pública. Renuncias forzadas, investigaciones abiertas y el escarnio público se sucedieron uno tras otro. Y mientras veía desplegarse el drama, no podía dejar de preguntarme sobre Tomás, sobre cómo estaría enfrentando la implosión de su mundo. ¿Crees que Tomás sabía de todo esto?, pregunté a Ana en uno de nuestros encuentros posteriores a la revelación. No lo sé, Mac. Parte de mi duda que él estuviera involucrado. Pero otra parte, su voz se apagó, dejando la pregunta sin respuesta. Habíamos iniciado una avalancha, movidos por la búsqueda de justicia de Ana, pero aún quedaban preguntas sin respuesta, heridas abiertas que quizás nunca cicatrizarían. La caída había sido inevitable, pero el camino hacia la redención, tanto para nosotros como para aquellos a quienes habíamos expuesto, estaba plagado de incertidumbres. Las semanas que siguieron a la caída de la familia de Tomás fueron un torbellino de emociones y acontecimientos. La sociedad madrileña se vio sacudida por las revelaciones y aunque Ana y yo habíamos mantenido nuestra participación en el anonimato, la carga del secreto pesaba sobre nuestros hombros. Una tarde nublada, recibí una llamada de Tomás. Su voz, una sombra de su antiguo vigor, vibraba con una mezcla de tristeza y resignación. Mac, ¿podemos encontrarnos? Hay cosas de las que necesitamos hablar. Nos vimos en el mismo parque donde Ana me había entregado las pruebas semanas atrás. Tomás estaba sentado en una banca, mirando al vacío. Me acerqué con cautela, consciente de que las palabras que intercambiáramos podrían ser las últimas en nuestra amistad. Tomás, comencé, buscando las palabras adecuadas. Lo siento mucho por todo lo que ha pasado. Tomás levantó la vista, y por un momento, vi destellos del amigo que una vez conocí. Gracias, Mac. Pero no tienes por qué disculparte. Al final, todo esto era necesario. ¿Sabías algo sobre las actividades de tu familia?, pregunté, necesitando entender su implicación. No, al menos no en detalle. Sabía que mi padre tomaba,
atajos en los negocios, pero nunca imaginé la profundidad de sus acciones. Y ahora, todo se ha derrumbado, admitió Tomás, su mirada perdida en algún punto distante. Hay algo más que necesitas saber, dije, sintiendo que era el momento de revelar mi parte en la caída de su familia. Le conté sobre el plan de Ana, cómo me había involucrado y lo que habíamos hecho. Esperaba ira, reproches, pero Tomás simplemente asintió, como si en alguna parte de él ya conociera la verdad. Ana siempre fue inteligente y valiente. No puedo decir que entiendo completamente sus motivos, pero tampoco puedo culparla. Ni a ti, dijo Tomás, con una serenidad que me tomó por sorpresa. ¿Y qué harás ahora?, pregunté, consciente de que el camino hacia adelante sería difícil. Reconstruir, supongo. O intentarlo. Hay mucho por hacer para enmendar los errores de mi familia. Y quizás, en el proceso, encontrar una forma de redimirme a mí mismo, reflexionó Tomás, con una determinación nueva en su voz. Nos despedimos con un abrazo, una promesa silenciosa de apoyo mutuo, sin importar lo incierto del futuro. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar hacia atrás. Tomás permanecía sentado, una figura solitaria contra el paisaje otoñal del parque, pero había en él una resiliencia, un inicio de aceptación y cambio. Los meses pasaron, y la vida en Madrid retomó su ritmo habitual, aunque nada era realmente igual. Ana se había marchado de la ciudad, buscando un nuevo comienzo lejos del escándalo y de las sombras del pasado. Tomás trabajaba incansablemente para reparar el legado de su familia, enfrentando cada día como una oportunidad para hacer las cosas bien. Y yo, me encontraba a menudo reflexionando sobre los eventos que habían sacudido nuestras vidas. La búsqueda de justicia de Ana, la caída de la familia de Tomás y el papel que había desempeñado en todo ello, me habían enseñado sobre la complejidad de la ética, la amistad y el perdón. En el corazón de Madrid, la vida continuaba, indiferente a las historias de caída y redención que se habían desarrollado en sus calles. Pero para aquellos de nosotros involucrados, la ciudad siempre llevaría las cicatrices y las lecciones de esa tumultuosa época, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, hay siempre un camino hacia la luz. El suburbio donde vivía parecía abrazar la tranquilidad de sus propias sombras al caer la tarde. Allí, en una casa que debió ser un santuario, la presencia de Evelyn, mi suegra, se había convertido en una constante invasiva, llenando cada rincón con su desdén y sus críticas incisivas. Era una mujer de porte elegante, con uñas siempre perfectamente pintadas y una habilidad para cortar la autoestima de cualquiera con una sola palabra. Karen, cariño, no te aburres de estar todo el día entre estas cuatro paredes, decía Evelyn, su voz impregnada de un sarcasmo difícil de digerir. Este es mi hogar, Evelyn. Y cuidar de él me da más satisfacción de la que podrías entender, le respondía, intentando no mostrar cómo sus palabras me afectaban. Cuando mi esposo fue desplegado al extranjero, dejó un vacío en mi vida que yo intentaba llenar con rutinas y recuerdos. Sin embargo, para Evelyn, mi estado era una oportunidad para afirmar su dominio. Un día, sin previo aviso, llegó con maletas en mano, anunciando que su casa había sido vendida y que ahora, la mía sería la suya. Necesitas compañía, querida. Además, alguien debe mantener las cosas en orden, declaró, como si estuviera hablando de un favor en lugar de una invasión. Evelyn, yo no necesito compañía. Y mi casa no es un lugar de paso para tus caprichos, le dije con firmeza, pero ella ya había decidido ignorar mis palabras. La tensión en la casa era tan palpable como la niebla matutina que se cernía sobre el césped. Cada conversación era un campo minado, cada interacción una batalla por mantener mi paz mental. Mamá está preocupada por ti, Karen. Dice que no te cuidas, decía mi cuñada en una llamada una tarde. Tu mamá tiene una forma peculiar de mostrar su preocupación, como contesté, la frustración teñida en mi tono. Era en esos momentos cuando más extrañaba a mi esposo.
no solo por el amor que compartíamos, sino porque era el único que podía suavizar las aristas filosas de su madre. Y así, en la espera de su regreso y con la llegada de un nuevo hijo, mi hogar se había convertido en una arena donde cada día luchaba por preservar un poco de la alegría que una vez me había llenado. La casa en las afueras de la ciudad, con su jardín impecable y su fachada acogedora, era mi reino, un lugar que había decorado con amor, llenando cada espacio con recuerdos de los buenos tiempos con mi esposo antes de su despliegue. Pero desde que Evelyn había vendido su casa y se había mudado conmigo, estos muros ya no resonaban con eco de risas, sino con el tenso silencio de nuestra coexistencia. Evelyn, no entiendo por qué vendiste tu casa sin decirme nada, dije una mañana, encontrándola en la cocina, hojeando un libro de recetas como si fuera un catálogo de joyas. Karen, querida, a veces los adultos tomamos decisiones difíciles por el bien de la familia. Y ahora, esta también es mi casa, replicó sin levantar la vista, sus palabras salpicadas de una condescendencia que me resultaba demasiado familiar. Intenté mantener la calma, respirando profundamente antes de responder. Pero esto es algo que deberíamos haber discutido. Después de todo, yo vivo aquí. Evelyn levantó la mirada, sus ojos azules fríos y calculadores. ¿Y qué ibas a hacer al respecto? Tú sola, con un hijo en camino y otro que no sabemos cuándo volverá. Necesitas a alguien y esa persona soy yo. Las conversaciones con Evelyn siempre eran un ejercicio de autorrestricción. Ella veía mi vida de ama de casa, dedicada a la familia y al cuidado del hogar, como un desperdicio, una falta de ambición que a sus ojos empañaba el apellido que llevaba. Mientras tú pasas tus días con tus tareas domésticas, el mundo sigue girando, Karen. Mujeres con verdadera ambición están haciendo mucho más que simplemente mantener limpia una casa, comentaba Evelyn una tarde mientras observaba desde la ventana cómo los vecinos salían a pasear. Mis manos se tensaban sobre el paño de cocina, pero mantenía la voz firme. Evelyn, criar a un niño y mantener un hogar mientras mi esposo sirve a nuestro país es mi ambición en este momento. Y estoy orgullosa de ello. Evelyn soltó una risita cortante, pues deberías aspirar a más. La complacencia es tan aburrida. A pesar de su constante desprecio, yo seguía adelante, esperando el día en que las cosas cambiarían. Y así, entre esos muros que alguna vez me protegieron, me preparé para dar la bienvenida a una nueva vida, sola pero resiliente ante la tormenta que era Evelyn. Las paredes de mi casa habían escuchado innumerables historias, pero ninguna tan amarga como la que presenciaron el día que le conté a Evelyn sobre mi próximo parto. Estábamos en el salón, donde los retratos de familia parecían juzgarnos desde sus marcos dorados, testigos silenciosos de nuestro último enfrentamiento. Mamá, voy a estar fuera por unos días. El bebé está en camino, dije, intentando transmitir un aire de normalidad. Evelyn, sentada rígidamente en su silla favorita, bordaba con sus dedos ágiles, su aguja pinchando la tela como sus palabras solían pinchar mi corazón. Sin detener su labor, sus palabras salieron frías y afiladas. Así que te vas a abandonar la casa. Y supongo que esperas que yo cuide de todo aquí. No es abandono, Evelyn. Es dar a luz, corregí, manteniendo mi voz serena a pesar de la tempestad que crecía dentro de mí. Ella soltó la tela y me miró directamente. No regreses. Eres una parásita, Karen. Viviendo de mi hijo, y ahora pretendes hacer lo mismo conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé paralizada, las palabras de Evelyn calando más profundo que el frío de invierno. Pero en lugar de derrumbarme, algo dentro de mí se fortaleció. De acuerdo, contesté finalmente con una calma que me sorprendió. No volveré si eso es lo que deseas. Evelyn pareció desconcertada por mi respuesta. Por una vez, no tenía una réplica preparada. ¿Es eso una promesa?, cuestionó, con un tono que insinuaba que dudaba de mi coraje. Es una promesa, confirmé. Y a diferencia de otras, yo cumplo mis palabras. En ese instante, algo cambió entre nosotras.
Evelyn parecía haber ganado, expulsándome de la que había sido mi casa durante tantos años. Sin embargo, la victoria que ella saboreaba era tan vacía como su corazón. Después de la tormenta de ese día, empaqué mis cosas con la ayuda de Emma, quien me miraba con una mezcla de confusión y admiración. ¿Estás segura de esto, mamá?, preguntó, sujetando un álbum de fotos como si fuera un tesoro frágil. Tan segura como puedo estar, cariño. Este ya no es un hogar para nosotros. Es solo una casa llena de recuerdos que nos lastiman, le dije, cerrando la maleta con un suspiro final. Días después, con mi nuevo bebé en brazos y un futuro incierto ante mí, supe que el verdadero desafío apenas comenzaba. Evelyn se había quedado sola, en una casa ahora demasiado grande para ella, sin darse cuenta de que en su afán de deshacerse de la parásita, había perdido a la familia que tanto decía valorar. Pero la sorpresa aún estaba por venir. Al descubrir que la casa en realidad pertenecía a mi hijo, quien la había asegurado bajo mi nombre, la expresión de Evelyn fue inolvidable. La mujer que se creía la matriarca, la dueña del tablero, de repente se encontró sin piezas para mover. La casa volvía a ser mía, pero ya no la quería. La vendí y con el dinero, empecé una nueva vida con mis hijos, lejos de las garras de la mujer que nunca consideré familia. Y mientras Evelyn se quedaba sin palabras, sin casa y sin el control que tanto adoraba, nosotros finalmente respirábamos en paz. El amanecer del día siguiente bañaba la habitación con una luz dorada, haciendo resplandecer el cobre de mi cabello mientras yo preparaba a mi pequeño para irnos. Evelyn estaba inusualmente silenciosa, una quietud que precedía a la tempestad que se avecinaba. No sabía que, a pesar de su arremetida verbal, la casa que había decidido que ya no sería mi hogar nunca estuvo bajo su control. ¿Has pensado en lo que harás, Karen? ¿A dónde irás?, preguntó Emma, su voz tierna teñida de preocupación mientras me veía empacar las últimas cosas del bebé. He encontrado un lugar, respondí, cerrando suavemente la maleta. Una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Será un comienzo fresco. Emma asintió, aún incierta pero confiando en mi decisión. Siempre estás mirando hacia adelante, mamá. Eso es algo que admiro. La tensión en la casa era palpable, se sentía como esperar el próximo trueno después de un relámpago. Evelyn se mantuvo en su habitación hasta el último momento, cegaramente creyendo que había ganado. Karen, me llamó Evelyn, su voz filtrándose a través de la puerta entreabierta. ¿Estás realmente segura de que quieres hacer esto? Al girar hacia ella, con mi hijo en brazos, respondí con una seguridad que había cultivado a lo largo de años de su desdén. Más segura que de cualquier cosa. Evelyn apareció en la puerta, los ojos un poco más suaves, un rastro de duda cruzando su semblante por primera vez. Pero esta casa es grande, cómoda. Estás cometiendo un error. El error sería quedarme donde no somos queridos, dije, mirándola a los ojos. Y esta casa nunca fue realmente tuya, Evelyn. ¿Qué quieres decir? Su voz tembló ligeramente. Mi esposo, con previsión y amor, había transferido la propiedad de la casa a mi nombre antes de su despliegue. Evelyn había asumido el control sin preguntar, sin saber. Y ahora, con cada caja sellada y cada bolsa cargada, el verdadero alcance de sus acciones comenzaba a revelarse. La casa es mía, por derecho legal. Mi esposo quiso asegurarse de que su familia tuviera un hogar, sin importar lo que pasara, expliqué, el peso de las palabras llenando el espacio entre nosotras. Evelyn palideció, sus labios se movían, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta. Pero yo vendí mi hogar. Sí, y me dejaste clara tu postura sobre mi presencia aquí, dije, dando un paso hacia la puerta. Ahora, es momento de seguir adelante. Evelyn retrocedió, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Karen, espera. Pero no había nada más que decir. Con mi hijo en brazos y Emma a mi lado, cerré la puerta de ese capítulo de mi vida.
La última imagen que tuve de Evelyn fue la de una mujer paralizada por la sorpresa y la súbita comprensión de su situación. En los días siguientes, mientras Evelyn asimilaba la noticia y dejaba la casa, tomé decisiones. La vendí, la casa que había sido el escenario de tantas luchas, y con el dinero, aseguré un futuro para mis hijos y para mí. Un futuro libre de las sombras del desprecio y la amargura. Los días que siguieron a mi salida de la casa fueron como una pausa en la vida, una quietud llena de posibilidades y nuevos comienzos. La pequeña casa a las afueras de la ciudad que ahora llamábamos hogar se llenó rápidamente con risas infantiles y sueños por cumplir. Una mañana, mientras Emma y yo desayunábamos, el timbre sonó inesperadamente. Al abrir la puerta, la última persona que esperaba ver estaba allí, parada en mi porche nuevo, Evelyn, con su orgullo claramente magullado. «Karen, necesitamos hablar», dijo, evitando mi mirada. «¿Sobre qué, Evelyn?» «Sobre cómo has sido desalojada de una casa que nunca fue tuya», respondí, sin poder evitar el filo en mi voz. «No, sobre cómo manejaré esto». «No me queda nada», admitió con un tono que nunca había asociado con la mujer fuerte y a menudo cruel que conocía. La situación de Evelyn era el resultado directo de sus propias acciones, y parte de mí sentía que la justicia había sido servida. Pero al mirarla, algo más suave y compasivo en mí se movió. «Evelyn, siempre tendrás opciones», dije, ablandándome a pesar de la historia entre nosotras. «Tal vez es hora de que veas lo que realmente importa en la vida». Ella parecía más pequeña de alguna manera. La severidad que la caracterizaba había desaparecido, dejando a una mujer mayor y desconcertada. «Siempre pensé que sabía lo que era mejor para todos, para la familia», reflexionó Evelyn. «Pero quizás me equivoqué». Emma, que se había acercado silenciosamente, se unió a la conversación. «A veces, abuela, todos necesitamos aprender y crecer, no importa la edad que tengamos». Evelyn la miró, y vi un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. «Tienes razón, Emma. Y lo siento, por todo. No podemos cambiar el pasado, pero podemos trabajar en el futuro», le ofrecí, pensando en cómo nuestras relaciones podrían sanar con tiempo y esfuerzo. Evelyn asintió, mirándome finalmente a los ojos. «¿Crees que algún día podrías perdonarme?» Miré a mi hija, luego a mi hijo en su cuna, y supe que el rencor no tenía lugar en nuestra vida. Con el tiempo, quizás podamos empezar de nuevo. Pero será un camino largo. Evelyn se fue esa mañana con más preguntas que respuestas, pero también con una oportunidad para la reflexión y el cambio. Y yo, de pie en mi nuevo porche, sentí el peso de los años de desprecio levantarse de mis hombros. La victoria no estaba en haberla hecho sentir pequeña o perdida, sino en haber roto el ciclo de amargura y en estar abierta a la posibilidad de reconciliación, no por ella, sino por nosotros, por mi familia. La brisa de la tarde llevaba consigo el dulce aroma de las flores del jardín que Emma y yo habíamos plantado frente a nuestra nueva casa. El sonido de las risas de mi hijo llenaba el aire, un recordatorio de la vida y la alegría que habíamos logrado conservar a pesar de todo. Mientras lo veía jugar, una paz que había sido esquiva durante años comenzó a arraigarse en mi interior. La casa a la que habíamos llegado era más que un edificio, era nuestro refugio, un lugar donde los recuerdos dolorosos de Evelyn no podían alcanzarnos. «Mamá, ¿vas a hablar con la abuela de nuevo?», preguntó Emma, su voz curiosa y llena de la inocencia que solo los jóvenes poseen. «Sí, algún día», respondí, viendo su figura en el borde del jardín, con la esperanza de que las cosas podrían ser diferentes. Todos merecemos una segunda oportunidad, incluso la abuela. No fue sino hasta semanas más tarde que la oportunidad de esa conversación llegó. Evelyn estaba parada en el mismo porche, su postura no era la de una matriarca imponente, sino la de una madre y abuela buscando conexión. «Karen, he estado pensando mucho», comenzó, su tono desprovisto de la frialdad anterior. Quisiera intentarlo de nuevo. Ser parte de sus vidas, si me lo permites». La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa.
El orgullo de Evelyn siempre había sido una barrera infranqueable, pero aquí estaba, mostrándose vulnerable. Evelyn, las heridas que causaste fueron profundas, le dije, sosteniendo la mirada de mi hijo, quien se acercaba con curiosidad. Pero veo que estás intentando cambiar, y por él, y por Emma, estoy dispuesta a intentarlo. Ella asintió, las lágrimas amenazando con romper la presa de sus ojos. No espero que olvides, solo que quizás podamos construir algo nuevo. Algo mejor. Será un proceso, Evelyn. No será fácil ni rápido. Pero por ellos, vale la pena intentarlo, agregué, sintiendo la mano pequeña de mi hijo en la mía. Evelyn se acercó, extendiendo una mano temblorosa hacia su nieto, quien la miró con ojos inquisitivos. Hola, cariño, dijo suavemente, una promesa en su voz. Miré la escena, madre y abuela, hijo y nieto, y supe que estábamos en el umbral de un nuevo capítulo. Uno donde la familia no se definiría por el pasado, sino por lo que elegimos hacer en el presente. La guerra con Evelyn había terminado, no con estruendos ni victorias arrolladoras, sino con una tregua delicada y la promesa de días más brillantes. Y mientras cerraba la puerta detrás de nosotros, dejando el pasado en el umbral, me permití creer en la posibilidad de un mañana donde la palabra. La vida de Angela en el suburbio era una serie de rutinas predecibles: llevar a los niños al colegio, el café de las mañanas mirando el jardín, y las cenas en familia donde la silla de Paul, a menudo, permanecía vacía. Él solía tener una mirada inquieta, una que recorría cualquier habitación buscando algo más emocionante que su vida cotidiana. Angela había creído que esos días habían pasado, que la paternidad y el tiempo habían suavizado sus aristas, pero las sombras de duda nunca desaparecieron del todo. Una tarde, mientras Angela ordenaba documentos, encontró el extracto de la tarjeta de crédito cargado con compras que no reconocía: joyas, vuelos a París, reservas en un hotel que exudaba lujo a través de su mera descripción. «Paul, ¿qué es todo esto?», preguntó Angela, sosteniendo el extracto como una acusación tangible. «Oh, eso», dijo Paul, mirando por encima del periódico con un aire de indiferencia. «Una pequeña escapada». ¿Escapada? ¿Y por qué no sé nada de esto? ¿Y quién es nosotros? La voz de Angela temblaba, cada palabra cargada con el peso de su traición. Paul dejó el periódico y se levantó, su sonrisa era un ejercicio de encanto vacío. «Angela, cariño, no te pongas así. Es solo un viaje con amigos». La palabra amigos se colgaba en el aire, una cortina de humo que no hacía nada para ocultar la verdad. ¿Con amigos? ¿Y estos amigos llevan el mismo perfume que encontré en tu coche? ¿Ese perfume que definitivamente no es mío? Angela continuó, su paciencia se desmoronaba como las migas de un pastel seco. Paul la miró, su sonrisa se desvanecía para dar paso a una expresión de irritación. «Eres paranoica, Angela. Necesitas relajarte». «Relajarme», dijo Angela, una amarga risa escapando de sus labios. «No, Paul. Lo que necesito es la verdad». Pero la verdad era un lujo que Paul no estaba dispuesto a ofrecer. Esa noche, el silencio entre ellos era un abismo que ninguna cantidad de palabras podría cruzar. Angela se fue a la cama con la certeza de que el hombre con el que se había casado se había perdido en algún lugar a lo largo de los años, dejando atrás solo el eco de sus promesas y un montón de recibos de traición. La tensión se asentó en la casa como un visitante indeseado y persistente. Angela pasó la noche en vela, recogiendo el rastro de pistas que Paul había dejado, como migajas descuidadas en su camino de engaño. La luz del amanecer no trajo consuelo, sino la confirmación de sus sospechas. Mientras los niños tomaban su desayuno, ajeno a la tormenta emocional de su madre, Paul bajó las escaleras, listo para otro día en el trabajo, o eso decía. Angela esperó a que se marcharan, el sonido del autobús escolar desvaneciéndose como el último vestigio de normalidad antes de enfrentarse a la tempestad.
Paul, necesitamos hablar sobre los cargos en la tarjeta, empezó Angela, sosteniendo el extracto como un veredicto. Él la miró con un gesto de fastidio que no se molestó en ocultar. ¿Ahora, Angela? Tengo que ir al trabajo. Esto es importante, Paul. ¿Estás teniendo una aventura? Las palabras de Angela eran directas, cada una pronunciada con una mezcla de ira y miedo. Paul suspiró, una actuación de exasperación. Angela, realmente estás exagerando las cosas. Sí, fui a París, pero fue por negocios. ¿Y qué si decidí llevar a alguien conmigo? Eso no significa nada. ¿Nada? ¿Estás bromeando? Angela sintió como la incredulidad la inundaba. ¿Cómo puedes decir que no significa nada? Y usar mi tarjeta para pagar todo. ¿Y qué esperabas que hiciera? No tenía efectivo en ese momento. ¿Sabes cómo es viajar?, dijo Paul, tratando de minimizar sus acciones con una despreocupación que era casi insultante. Angela se rió, una risa que era más un lamento que una expresión de diversión. Oh, lo sé. Lo que no sé es cómo tienes el descaro de mirarme a los ojos y mentirme. Paul recogió sus llaves, claramente listo para huir de la conversación. No estoy mintiendo. Estás haciendo una montaña de un grano de arena, como siempre. Como siempre, repitió Angela, su voz aumentando en volumen. Paul, me estás engañando con otra mujer, gastando nuestro dinero en ella, y tengo las pruebas. ¿Y me llamas dramática? Él dio un paso hacia la puerta, pero Angela no había terminado. ¿Sabes qué? Ve al trabajo. Pero cuando vuelvas, espero que tengas algo más que excusas porque estoy cansada, Paul. Cansada de ser la única que intenta en esta relación. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de él, dejando a Angela sola con la verdad y sus pensamientos. La claridad vino no con el amanecer, sino con el silencio después de la tormenta. Angela sabía lo que tenía que hacer. Era hora de recuperar el control de su vida, y eso comenzaba con cancelar la tarjeta. Con cada dígito marcado en el teléfono, sentía cómo recuperaba un poco de su poder, su autonomía. Sí, me gustaría cancelar una tarjeta, dijo al operador del banco. Inmediatamente. Era el primer paso hacia su libertad, un acto de afirmación propia que había pospuesto durante demasiado tiempo. Los minutos después de la partida de Paul pasaron lentamente para Angela, cada tic del reloj de la cocina marcando el ritmo de su creciente resolución. El sol ya estaba alto en el cielo, lanzando un resplandor que iluminaba el desorden de papeles sobre la mesa, facturas, recibos, el testimonio impreso de la traición de Paul. «¿Cómo pudiste, Paul?», murmuró Angela para sí misma, recogiendo los papeles. Las cifras en los extractos de la tarjeta se burlaban de ella, cada compra una puñalada en la fachada de su matrimonio aparentemente feliz. Era mediodía cuando decidió actuar. Tomó su teléfono con manos que, aunque temblaban, estaban guiadas por una determinación recién descubierta. Marcó el número del banco, cada tono demarcado un paso hacia un futuro desconocido pero necesario. «Buenos días, ¿cómo puedo ayudarle?», preguntó una voz amable en el otro extremo de la línea. «Hola, necesito cancelar mi tarjeta de crédito». La número 4024, comenzó Angela, su voz se fortalecía a medida que avanzaba la conversación. «Claro, señora. Pero veo que hay cargos recientes bastante grandes. ¿Le gustaría discutirlos antes de proceder con la cancelación?», inquirió la representante del banco con profesionalismo. «No, no hay nada que discutir. Quiero que la cancelen ahora», dijo Angela con firmeza. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la confianza que había puesto en Paul. «Entendido, señora. Estoy procesando su solicitud en este momento. Su tarjeta ha sido cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda asistirle hoy?». Eso fue todo. La tarjeta estaba cancelada, la vida que conocía, terminada. «No, eso es todo, gracias», dijo Angela y colgó.
Se sentía como si hubiera cortado el último hilo que la ataba a la ilusión de su matrimonio. Había algo aterrador pero liberador en ello. Mientras Angela miraba su reflejo en la ventana, vio a una mujer transformada por la traición pero no definida por ella. Más tarde esa tarde, con los niños en la escuela y la casa en un silencio que era a la vez pesado y acogedor, comenzó a planificar su próximo movimiento. No podía quedarse en la pasividad, no más. «Vas a pagar por esto», Paul susurró al aire tranquilo. «Pero no con mi dinero». Mientras la realidad de su situación se asentaba, Angela entendía que el camino a seguir sería desafiante. Pero dentro de ella, la semilla de la independencia había echado raíces y estaba decidida a verla florecer. La casa, una vez llena de su presencia dominante, ahora se convertía en su santuario personal una vez más, un espacio donde ella y sus hijos podrían empezar de nuevo. El sonido de mi teléfono rompió el silencio de la tarde. La pantalla mostraba un número internacional, no necesitaba adivinar quién era. Con un suspiro, respondí. «¿Angela?» La voz de Paul sonaba distante y ligeramente desesperada. «Necesito que desbloquees la tarjeta. Estoy en un aprieto aquí». Su tono me decía todo lo que necesitaba saber sobre su situación. Podía imaginarlo, varado en un hotel lujoso, incapaz de pagar la cuenta. «La tarjeta está cancelada», Paul, respondí con una calma que había practicado, deseando que mi voz no delatara el caos en mi interior. «¿Qué? ¿Por qué harías eso?» Su sorpresa se transformó rápidamente en frustración. «Porque no voy a financiar tu aventura, ni ninguna de tus otras actividades recreativas», dije, cada palabra punzante con la verdad de mi hartazgo. Hubo una pausa, y pude oírlo suspirar profundamente. «Angela, eres mi esposa. Se supone que debes apoyarme. Apoyarte no significa permitirte que me faltes al respeto». «No más», Paul, afirmé. Mi corazón latía con fuerza, pero mi decisión era firme. Él maldijo en voz baja. «Me has dejado en una posición imposible aquí en París. ¿Cómo se supone que regrese a casa?» «Eso, Paul, lo tendrás que averiguar tú mismo. Tal vez es hora de que te hagas responsable de tus acciones», le dije, sintiendo una mezcla de pena y liberación. «Vas a pagar por esto, Angela. No puedes simplemente», comenzó, pero yo no estaba dispuesta a escuchar amenazas vacías. «Ya he pagado suficiente, Paul». «Adiós», corté la llamada y me quedé mirando el teléfono, sintiendo como las últimas cadenas de mi paciencia se disolvían. Los días siguientes fueron un torbellino. Paul llamaba constantemente, alternando entre ruegos y acusaciones, pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. Cerré mi corazón a la culpabilidad y la manipulación, fortaleciéndome con la certeza de que merecía algo mejor. Cuando los niños regresaron de la escuela ese día, les preparé su merienda favorita y les hablé con la verdad más suave que pude. «Papá va a estar fuera un poco más de tiempo», les dije, respondiendo a sus preguntas con respuestas cuidadosas, protegiendo sus corazones inocentes tanto como fuera posible. Por la noche, mientras la casa dormía y yo yacía en la cama que una vez compartí con Paul, supe que las decisiones que tomaba ahora definirían no solo mi futuro, sino también el de mis hijos. La tarjeta cancelada era solo el comienzo. Había llegado el momento de redefinir lo que significaba ser Angela, no la esposa de Paul, sino una mujer íntegra en su derecho. La mañana siguiente amaneció con una promesa de nuevos comienzos. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas, supe que, a pesar de la tormenta que Paul había traído a nuestras vidas, siempre encontraríamos la forma de brillar de nuevo. Los días después de la partida de Paul fueron como navegar por un mar desconocido, oscuro y agitado. Las mañanas se volvían más silenciosas, las tardes más largas, y las noches se llenaban con el eco de un matrimonio fracturado. Aún así, Angela encontró en esas horas un tiempo para reevaluar, reconstruir y, lo más importante, para sanar. Mientras preparaba el desayuno, sus hijos, Max y Lily, se sentaron en la mesa de la cocina, mirándola con ojos expectantes.
Mamá, ¿cuándo vuelve papá?, preguntó Lily, su voz tierna y preocupada. Angela sirvió los pancakes y se sentó frente a ellos, buscando las palabras adecuadas. Papá está resolviendo algunas cosas ahora mismo. Estaremos bien los tres, ¿de acuerdo? Max, el mayor y más perceptivo, frunció el ceño. Pero, ¿estás bien, mamá? Pareces triste. Angela le sonrió, una sonrisa que llevaba la carga de sus noches sin dormir y sus días luchando contra la soledad. Estoy bien, cariño. Solo estoy pensando en algunas cosas, eso es todo. La vida sin Paul reveló tanto la amplitud de su traición como la profundidad de la fortaleza de Angela. Revisó sus finanzas, reorganizó su rutina diaria y, sobre todo, empezó a redescubrir quién era fuera del reflejo de su marido. Una noche, mientras los niños dormían, Angela abrió una botella de vino y llamó a su amiga más cercana, Rachel. ¿Angela? ¿Estás bien? La voz de Rachel estaba teñida de preocupación. Estoy lidiando con todo, dijo Angela, su voz firme, aunque sus ojos no podían contener las lágrimas. Paul me dejó más deudas de las que pensé, y emocionalmente, los niños y yo estamos ajustándonos. Oh, Angie, Rachel suspiró. Si necesitas algo, lo que sea, estoy aquí. Lo sé, Rachel. Y lo aprecio. Pero hay algo en resolverlo por mí misma que me hace sentir poderosa, capaz. Eso es porque lo eres. Siempre has sido la más fuerte de las dos, afirmó Rachel. Con cada día que pasaba, Angela reconstruía su vida, pieza por pieza. Las risas comenzaron a regresar a la casa, primero tímidamente, como si probaran las aguas de su nueva realidad, pero luego con más fuerza, llenando de nuevo el espacio que Paul había dejado vacío. El proceso no fue fácil. Hubo noches en las que Angela se permitió llorar, permitiéndose sentir la traición y el dolor por completo. Pero con cada mañana llegaba una sensación de esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Y así, rodeada de cajas de recuerdos que decidió guardar en el ático y de los pedazos de su vida que eligió llevar adelante, Angela encontró la fuerza no solo para seguir adelante, sino para florecer en medio de la adversidad. Su hogar ya no era un monumento a su dolor, sino un testimonio de su resiliencia y su capacidad para amar, incluso cuando ese amor no era devuelto. El amanecer trajo consigo una nueva claridad a Angela. Observando los primeros rayos de luz que se filtraban a través de las cortinas, reflexionó sobre su viaje. Los días se habían convertido en semanas desde que Paul había partido, y cada uno de ellos había sido un paso hacia la redención personal. «Mamá, ¿vamos a ver a papá de nuevo?», preguntó Max una mañana mientras Angela preparaba el desayuno. Ella se detuvo, una tostada a medio hacer en la mano. «No estoy segura, cariño. Pero lo más importante es que estamos juntos y que nos tenemos el uno al otro», respondió, sirviendo un plato lleno de esperanza junto con los huevos revueltos. Max asintió, la seriedad en su rostro era inusual para su edad. «Estoy feliz de que estemos juntos. Y estoy orgulloso de ti, mamá». Las palabras de su hijo la envolvieron como un cálido abrazo, y Angela sintió como la última pieza del rompecabezas de su autoestima se deslizaba en su lugar. La tarde de ese mismo día, Angela estaba recogiendo los juguetes en la sala cuando el teléfono sonó. El número desconocido parpadeaba en la pantalla, pero esta vez, su corazón no se aceleró con ansiedad. «Hola», contestó. «Angela, soy yo». La voz de Paul era un murmullo cansado del otro lado del mundo. «He estado pensando mucho y...» «¿Y qué, Paul?». Angela interrumpió, su tono tranquilo pero firme. «Y lamento lo que hice. Me he dado cuenta de lo mucho que te he hecho pasar», dijo Paul, su voz quebrada por la emoción. Angela suspiró, cerrando los ojos por un momento. «Tus disculpas llegan tarde, Paul. He estado pasando por un proceso de sanación y...». «No, espera, Angela. Por favor, déjame terminar», Paul la interrumpió, algo desesperado. «Quiero intentar arreglar las cosas.
Quiero volver a casa. Po, casa, ya no es el lugar que dejaste, dijo Angela, la decisión resonando en cada palabra. He cambiado. Los niños y yo hemos cambiado. Lo que teníamos, se ha ido. Hubo silencio al otro lado de la línea. Paul estaba procesando la realidad de que la vida que había abandonado había seguido adelante sin él. Entiendo. Supongo que esperaba. Comenzó a decir, pero Angela sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar con simples palabras. Paul, espero que encuentres lo que estás buscando. De verdad lo hago. Pero para nosotros, para los niños y para mí, es hora de mirar hacia adelante. Colgando el teléfono, Angela sintió una mezcla de alivio y pesar. Pero mientras miraba a sus hijos, vio en sus ojos un futuro brillante y prometedor, uno que ella había labrado con su propio coraje y determinación. La casa, que una vez resonó con las promesas rotas y los secretos dolorosos, ahora cantaba con la música de una familia que se había reconstruido más fuerte que antes. Angela, con su corazón sanado y su espíritu libre, se prometió a sí misma y a sus hijos que siempre encontrarían la luz, sin importar cuán oscura pareciera la noche. Y en esa promesa, encontró la fuerza para comenzar. El amanecer aún no rompía cuando me puse en marcha. Las calles, bañadas por la tenue luz de las farolas, se extendían ante mí como ríos de adoquines brillantes. La ciudad, usualmente vibrante y llena de vida, yacía sumida en un profundo silencio, como si retuviera la respiración en anticipación de lo que estaba por venir. Mi destino no era otro que la casa de Rec, el lugar donde se entrelazaban tantos recuerdos de fraternidad y, ahora, de conflictos no resueltos. Mientras caminaba, los primeros indicios del alba comenzaban a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas, una hermosa contradicción a la tormenta que se agitaba en mi interior. ¿Cómo hemos llegado a esto?, me preguntaba, con cada paso resonando en las calles vacías, como un eco de mis pensamientos. Al llegar a la casa de Rec, el contraste no pudo ser más marcado. La fachada, alguna vez impecable, mostraba signos de descuido, un reflejo físico del deterioro de su vida personal. Tomé una profunda respiración antes de tocar la puerta, preparándome para enfrentar lo que viniera. No tuve que esperar mucho. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Rec, su aspecto desaliñado hablaba volúmenes de su estado actual. «Jack, hermano, no sabes cuánto me alegra verte», exclamó Rec, con un alivio palpable en su voz que casi ocultaba su desesperación. «¿En serio, Rec? ¿A las 6 de la mañana? Sabes que esto debe ser serio si estoy aquí a esta hora», le respondí, intentando inyectar un poco de humor a la situación, a pesar de la gravedad que sentía en mi corazón. Rec intentó esbozar una sonrisa, pero el gesto murió en sus labios. «Es un desastre, Jack». «Clara, ella», como balbuceó, incapaz de terminar la frase. Le puse una mano en el hombro, guiándolo hacia el interior. La casa estaba en un estado de caos organizado, una metáfora perfecta de la vida de Rec en ese momento. Nos sentamos en el viejo sofá de cuero, ese que había sido testigo de tantas conversaciones a lo largo de los años. «Cuéntame todo, desde el principio». «No puedo ayudarte si no sé lo que está pasando», dije, preparándome para escuchar lo que sabía que sería una larga historia. Rec suspiró profundamente, como si el acto de respirar le costara un esfuerzo sobrehumano. «Todo empezó hace unas semanas». Comenzó, y así, la historia se desplegó, una narrativa de amor, traición y las complicadas dinámicas que solo la familia puede albergar. Mientras Rec hablaba, podía ver la gama de emociones cruzando su rostro: culpa, remordimiento, desesperación. Era evidente que este no era solo otro de sus habituales deslices, era algo más profundo, algo que realmente lo había sacudido hasta el núcleo. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó finalmente, después de relatar el último de los eventos que habían llevado a Clara a tomar medidas legales contra él. Mirándolo a los ojos, llenos de una mezcla de esperanza y miedo, supe que no había vuelta atrás. «Vamos a arreglar esto»,
Rek. Vamos a enfrentarlo juntos, como siempre hemos hecho, le aseguré, aunque en mi corazón dudaba de cómo podríamos salir de este intactos. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente dejé la casa de Rek, dejándolo con una promesa de que encontraríamos una solución. El mundo exterior parecía ajeno a la tormenta que se había desatado dentro de esa casa, y mientras me alejaba, no podía evitar preguntarme si alguna vez podríamos volver a los días despreocupados de nuestra juventud, o si este era el principio del fin de lo que una vez fue una familia unida. Tras salir de la casa de Rek, el peso de sus palabras me acompañaba como una sombra. La confesión de su último desliz no solo había sacudido los cimientos de su matrimonio con Clara, sino que también había dejado al descubierto las profundas grietas en la relación entre los hermanos. No podía dejar de reflexionar sobre cómo algo tan frívolo había escalado a tal magnitud, amenazando con desgarrar lo que quedaba de nuestra familia. Decidí buscar un lugar tranquilo para procesar todo, terminando en el pequeño parque donde Rek y yo jugábamos de niños. Me senté en uno de los bancos de madera, desgastados por el tiempo pero firmes, como los recuerdos de nuestra infancia. ¿Qué vamos a hacer, Rek?, murmuré para mí mismo, aunque la respuesta se perdía en el viento. No pasó mucho tiempo antes de que mi teléfono vibrara, sacándome de mis pensamientos. Era Rek, probablemente anticipando mi siguiente pregunta antes de que pudiera formularla. «Jack, ¿estás ahí? Necesitamos hablar». «Hay más en esto de lo que te dije», su voz sonaba agitada, casi frenética, a través del teléfono. «Sí, estoy aquí». «Habla», respondí, mi tono más serio de lo habitual, preparándome para lo que estaba por venir. «Clara no solo quiere el divorcio. Está tras todo, la casa, mis ahorros, incluso quiere alejarme de los niños». Las palabras de Rek salían atropelladas, cargadas de un temor palpable. «¿Cómo llegamos a esto, Rek? Tienes que ser honesto conmigo si vamos a solucionarlo», insistí, sintiendo cómo la frustración y la preocupación crecían en mi interior. «Hay algo que no te conté, algo que Clara descubrió. No solo fue una aventura. Había dinero involucrado». «Dinero de la empresa de Clara», confesó, su voz apenas un susurro. El silencio que siguió a su revelación fue ensordecedor. El sonido de los niños jugando en el parque se sentía lejano, desconectado de la realidad que Rek y yo enfrentábamos ahora. «¿Dinero, Rek? ¿Qué has hecho?». Mi voz era un reflejo de la mezcla de incredulidad y enfado que sentía. No solo había traicionado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también había cruzado una línea que ponía en riesgo su futuro y el de sus hijos. «Lo siento, Jack. Lo siento tanto. Pensé que podría arreglarlo antes de que ella se diera cuenta». Pero todo se salió de control, las palabras de Rek estaban teñidas de desesperación. «Vamos a arreglar esto. Pero necesito que me digas todo, cada detalle. No podemos dejar nada al azar», dije, mi voz firme, aunque mi mente se debatía entre la lealtad fraterna y la moralidad de la situación. Rek accedió, y lo que siguió fue una confesión detallada de cada paso en falso, cada decisión errónea que lo había llevado a este precipicio. Mientras hablábamos, el sol comenzaba a ocultarse, sumiendo al parque y a nuestra conversación en sombras. Con cada palabra, el plan para enfrentar la situación comenzaba a tomar forma en mi mente. Sería difícil, posiblemente el desafío más grande que habíamos enfrentado juntos. Pero era mi hermano, y no iba a abandonarlo, sin importar el coste. Mientras regresaba a casa esa noche, con la oscuridad envolviéndome, sabía que el camino a seguir estaría lleno de obstáculos. Pero también sabía que, de alguna manera, encontraríamos la manera de superarlos, juntos. La familia, después de todo, es donde comienza y termina todo, y yo estaba decidido a luchar hasta el final para protegerla. La mañana del encuentro amaneció tensa, con el cielo cubierto de nubes que amenazaban tormenta, como si la naturaleza misma reflejara el tumulto que se agitaba en mi interior. Había pasado la noche en vela, repasando cada detalle de lo que Rek me había confesado,
intentando forjar un plan que nos permitiera navegar las turbulentas aguas que teníamos por delante. El reloj marcaba las 10 cuando llegué al despacho de Clara, un edificio de aspecto imponente que se alzaba como un faro de poder y autoridad en el centro de la ciudad. Mientras ascendía en el ascensor, repasaba mentalmente los puntos clave de nuestra estrategia, consciente de que cada palabra que dijéramos tendría peso en el desenlace de esta historia. Al entrar en la sala de reuniones, el contraste no pudo ser más pronunciado. Clara y su abogado, un hombre de mediana edad con una mirada que no ocultaba su confianza, ya estaban presentes, esperándonos. Clara, con su elegancia habitual, me dirigió una mirada que intentaba ser indiferente, pero sus ojos traicionaban una chispa de incertidumbre. Jack, gracias por venir. Supongo que estás aquí para hablar sobre Rec, dijo Clara, su voz tan controlada como su postura. Sí, Clara. Estoy aquí para representar a Rec y, espero, encontrar una solución que sea justa para ambos, respondí, extendiendo mi mano en un gesto de cordialidad que fue correspondido con frialdad. El abogado de Clara, M.R. Thompson, se adelantó entonces, extendiéndome una carpeta. Aquí tienes nuestra propuesta de acuerdo. Creemos que es más que generosa, dadas las circunstancias. Tomé la carpeta, mi mente analizando cada detalle mientras la conversación continuaba. Las demandas eran, como esperaba, exorbitantes, diseñadas para poner a Rec contra las cuerdas. Sin embargo, no estábamos allí para rendirnos a la primera de cambio. Creo que hay algunos puntos aquí que necesitamos discutir más detalladamente, comencé, marcando el tono de lo que sería una negociación larga y ardua. Particularmente en lo que respecta a las acusaciones de malversación de fondos. Hay explicaciones y contextos que deben ser considerados. M.R. Thompson me miró, una ceja arqueada en señal de escepticismo. ¿Estás sugiriendo que las acciones de Rec tienen justificación? No estoy justificando, estoy explicando. Hay dos lados en cada historia, y es crucial que ambos sean escuchados antes de llegar a conclusiones, repliqué, manteniendo la calma pese a la creciente tensión. Clara, que había permanecido en silencio, intervino entonces. ¿Y qué hay del daño hecho, Jack? ¿Cómo propones que se repare eso? Su pregunta, cargada de una mezcla de dolor y resentimiento, me hizo tomar una breve pausa. Clara, no estoy aquí para negar los errores cometidos ni el dolor causado. Estoy aquí para encontrar un camino hacia adelante, uno que permita a ambas partes cerrar este capítulo y reconstruir, aunque sea por separado. La discusión que siguió fue intensa, con momentos en los que parecía que ninguna de las partes cedería. Sin embargo, poco a poco, comenzamos a encontrar terreno común, a medida que cada uno bajaba la guardia y se abría a la posibilidad de un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando finalmente salí del despacho de Clara, el cielo comenzaba a despejarse, como si el esfuerzo de encontrar una solución hubiera disipado las nubes de incertidumbre. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero ese primer paso había sido crucial. Habíamos logrado abrir una puerta hacia el diálogo, hacia un futuro en el que, tal vez, la herida abierta entre Rec y Clara pudiera comenzar a cicatrizar. La sala de conferencias donde nos encontrábamos parecía ahora más un campo de batalla que un espacio para el diálogo. La tensión entre Clara, su abogado M.R. Thompson y yo había escalado con cada minuto que pasaba a medida que las negociaciones avanzaban con lentitud. Los rayos de sol que se filtraban a través de las ventanas no lograban iluminar la pesadez que se cernía sobre nosotros. Entiendo sus preocupaciones, Clara, y las respeto, dije, intentando inyectar un tono de comprensión en la atmósfera cargada. Pero debemos ser razonables respecto a las demandas. No podemos ignorar las contribuciones de Rec a lo largo de estos años. Clara me miró, su expresión dura como el acero. ¿Contribuciones? ¿Te refieres a las mentiras, al engaño, a robar de la empresa que construí con mis propias manos? Antes de que pudiera responder, M.R. Thompson intervino, su voz suave pero firme. Creo que hemos sido más que generosos, dado el contexto.
Rick no solo ha violado la confianza de Clara a nivel personal, sino que también ha comprometido su integridad profesional. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta más arriesgada. Con un gesto pausado, saqué el sobre que había permanecido oculto en mi portafolios hasta ese momento. Lo deslicé sobre la mesa hacia ellos, su contenido aún un misterio. Creo que esto podría cambiar nuestra perspectiva de la situación, dije, observando sus reacciones. M.R. Thompson lo abrió con cautela, extrayendo los documentos que contenía. A medida que sus ojos recorrían las páginas, su expresión de confianza inquebrantable comenzó a desmoronarse. Clara, incapaz de contener su curiosidad, se inclinó para ver el contenido. Lo que vio la dejó sin palabras. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Evidencia de transacciones financieras y comunicaciones que sugieren que Rick no ha sido el único, digamos, creativo, con los fondos de la empresa, expliqué, cuidando mis palabras. Y aunque nada de esto justifica las acciones de Rick, creo que pone de manifiesto que ambos tienen responsabilidades que asumir. Clara se reclinó en su silla, como si el peso de las acusaciones la hubiera golpeado físicamente. M.R. Thompson, por su parte, cerró la carpeta con lentitud, evaluando la nueva situación. Esto cambia las cosas, admitió finalmente, su tono uno de relutante aceptación. Mi único interés aquí es encontrar una solución justa para ambas partes, continué, aprovechando el cambio de dinámica. No estamos aquí para hacer juicios morales, sino para resolver un conflicto legal de la manera más equitativa posible. La conversación que siguió fue notablemente diferente. La revelación había alterado el equilibrio de poder en la sala, abriendo la puerta a un diálogo más constructivo. Discutimos los términos del acuerdo con un nuevo enfoque, uno que buscaba compensar y no castigar. Al salir de la sala de conferencias esa tarde, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y pesar. Habíamos logrado evitar lo peor de las consecuencias legales para Rick, pero el costo emocional de la revelación era algo que todos llevaríamos con nosotros. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y complejo, pero también sabía que habíamos dado un paso crucial hacia un futuro más estable, tanto para Rick como para Clara. La luz del atardecer bañaba las calles mientras me alejaba del edificio, reflexionando sobre las vueltas inesperadas de la vida y cómo, a veces, la verdad emerge de las sombras para cambiarlo todo. La luz del día comenzaba a ceder ante la suave penumbra del crepúsculo cuando regresamos a la sala de conferencias, esta vez con un aire de determinación renovada. La revelación de las últimas horas había cambiado el curso de nuestras negociaciones, llevándonos a un punto de inflexión. Clara, M.R. Thompson y yo nos sentamos una vez más, cada uno con la comprensión tácita de que el momento de llegar a un acuerdo definitivo había llegado. Creo que es justo decir que hemos tenido algunas sorpresas hoy, comencé, buscando romper el hielo con un toque de humor, aunque nadie parecía dispuesto a sonreír. Es una forma de decirlo, respondió Clara, su voz aún cargada de la emoción de las revelaciones. Pero estoy de acuerdo. Es hora de encontrar una solución que nos permita a todos avanzar. M.R. Thompson asintió, abriendo su portafolios y sacando un nuevo conjunto de documentos. Con base en nuestra discusión anterior y las nuevas circunstancias, hemos preparado una propuesta revisada. Tomé los documentos que me extendió, leyéndolos detenidamente. La propuesta era notablemente más equitativa, reflejando un verdadero esfuerzo por parte de Clara y su abogado para llegar a un término medio justo. Incluía disposiciones sobre la división de bienes, el futuro de la empresa de Clara y, lo más importante, acuerdos sobre la custodia y el bienestar de los hijos de Rick y Clara. Esto es más que justo, Clara, dije sinceramente, mirándola a los ojos. Rick estará agradecido. Clara desvió la mirada, un gesto de dolor cruzando su rostro por un momento antes de recomponerse. No se trata de gratitud, Jack. Se trata de cerrar un capítulo doloroso de nuestras vidas de la manera más honorable posible. Hubo un largo silencio, lleno de palabras no dichas y emociones contenidas.
Finalmente, M.R. Thompson interrumpió nuestros pensamientos. Si están de acuerdo con los términos, podemos proceder a redactar el acuerdo final para que ambas partes lo firmen. Asentí, pasándole los documentos a Clara para que los revisara una vez más. Mientras lo hacía, no pude evitar reflexionar sobre el largo camino que habíamos recorrido en tan solo unas pocas horas. De la confrontación y el conflicto, habíamos llegado a un lugar de comprensión y, tal vez, de inicio de curación. Estoy de acuerdo, dijo Clara finalmente, su voz firme pero suave. Procedamos. Las firmas se estamparon en los documentos con una solemnidad que contrastaba con el caos emocional de la jornada. A medida que el acuerdo se sellaba, una sensación de cierre nos envolvía a todos. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero sí era el comienzo de una nueva etapa, tanto para Reg como para Clara. Gracias, Clara. Y gracias, M.R. Thompson. Sé que no ha sido fácil para ninguno de nosotros, dije mientras nos levantábamos de la mesa, los documentos firmados en mano. Clara asintió, una sombra de la mujer confiada y controlada que había conocido años atrás. Gracias a ti, Jack. Por todo. Salí del edificio ese día con sentimientos encontrados. La satisfacción de haber alcanzado una resolución justa se mezclaba con la tristeza por el dolor causado a lo largo del camino. Sin embargo, había aprendido una valiosa lección sobre la importancia del perdón, la comprensión y la capacidad de seguir adelante, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias. El crepúsculo había dado paso a la noche cuando finalmente llegué a casa, el acuerdo firmado en mi maletín. Aunque el futuro era incierto, sabía que habíamos dado un paso importante hacia la curación y el entendimiento. Y en ese momento, eso era todo lo que podíamos pedir. La oscuridad de la noche se había asentado completamente cuando finalmente me encontré solo en mi estudio, el silencio de la casa sirviendo como un marcado contraste con los tumultuosos eventos del día. El documento finalizado, un testamento de nuestra ardua jornada hacia la resolución, yacía sobre mi escritorio, su tinta aún fresca. En ese momento de quietud, permití que los pensamientos y reflexiones fluyeran libremente, un intento de procesar no solo los acontecimientos recientes, sino también las lecciones subyacentes que habían emergido de esta experiencia. ¿Valió la pena? La pregunta, una vez más, surgió en mi mente, una sombra persistente que acompañaba el alivio y la satisfacción del deber cumplido. La complejidad de las emociones que sentía me llevó a coger el teléfono, marcando el número familiar de Reg. «Hey, Jack», respondió Reg, su voz llevando un matiz de fatiga mezclada con algo que parecía esperanza. «Acabamos de terminar», dije, directo al punto. «Creo que hemos llegado a un acuerdo justo, uno que te permite mirar hacia adelante, hacia una nueva etapa». Hubo una pausa en la línea, un silencio que estaba lleno de emociones no expresadas. «Gracias, Jack. No sé qué hubiera hecho sin ti», dijo finalmente Reg, su voz temblorosa con la emoción. «No fue fácil, Reg. Pero creo que es lo mejor para todos los involucrados», continué, buscando las palabras adecuadas para transmitir no solo el resultado, sino también el peso de lo que habíamos atravesado. «Espero que esto te dé la oportunidad de reflexionar y reconstruir. No solo por ti, sino por tus hijos». «Sí, los niños. Ellos son lo más importante», respondió Reg, su voz fortaleciéndose con la mención de sus hijos. «Este proceso me ha enseñado mucho sobre las consecuencias, sobre la responsabilidad, sobre el perdón». El perdón. La palabra resonó en la quietud de mi estudio, ecos de una verdad más profunda que se había revelado en el transcurso de nuestra lucha. El perdón, repetí, dejando que la palabra llenara el espacio entre nosotros. Esa es la clave, Reg. Perdonarnos a nosotros mismos por nuestros errores, aprender de ellos y permitirnos avanzar. Habrá días difíciles, Jack. Pero tener la oportunidad de empezar de nuevo significa todo para mí, dijo Reg, y pude escuchar la sinceridad en su voz, un reflejo de su compromiso con el camino que le esperaba. «Estoy aquí para ti, hermano.
Siempre lo estaré, aseguré, sintiendo un profundo vínculo fraterno que las pruebas y tribulaciones habían, contra todo pronóstico, fortalecido. Colgamos el teléfono, y me quedé sentado en la oscuridad, reflexionando sobre el poder del perdón, de la redención y del amor incondicional. Estos principios, tan fundamentales para nuestra humanidad, habían sido puestos a prueba de maneras que nunca habríamos imaginado. Y, sin embargo, aquí estábamos, al final del día, más fuertes, más sabios y, de alguna manera, más completos. La experiencia había sido una prueba de fuego, transformando y purificando. Y mientras contemplaba la noche a través de la ventana de mi estudio, no pude evitar sentir una profunda gratitud por la resiliencia del espíritu humano, nuestra capacidad para enfrentar la adversidad, aprender de ella y, finalmente, encontrar una manera de seguir adelante. El capítulo de hoy se había cerrado, pero sabía que el libro de nuestras vidas contenía muchas páginas aún por escribir. Con la esperanza y la fe como guías, me sentí listo para enfrentar lo que viniera después, sabiendo que, no importa lo difícil que pueda parecer el camino, nunca lo recorreríamos solos.